Capítulo 110. Mujeres. Señor Borsalino. En ese momento, Bo Hancock, que había estado dominando su sección del campo de batalla, finalmente notó la presencia de Borsalino. Sin pensarlo dos veces, saltó a través del campo de batalla devastado por la guerra ignorando el caos actual y se arrojó a sus brazos. ¿Quién eres? Esdeath se disgustó inmediatamente. A ella no le importaban las mascotas pequeñas. Como Nami y Bailey, 5, que no representaban ninguna amenaza. Pero Bo Hancock. Esta mujer tenía la belleza y el cuerpo para rivalizar con ella, e incluso la fuerza para ser considerada una verdadera competidora. Eso era algo que Esdeath no podía ignorar. Borsalino-sama, ¿quién es esta mujer? Hancock frunció el ceño y miró fijamente a Esdeath. Sus instintos de mujer le gritaban que ese general de cabello azul era un rival peligroso. Ella es Esdeath, una general de un imperio. Borsalino se rascó la cabeza. Por suerte, Gion había salido a cazar a los prisioneros fugitivos. De lo contrario, si estas tres mujeres se reunían en un mismo lugar y empezaban a pelear, podrían reducir Marineford a escombros. Incluso alguien tan legendario como Golden Lion Shiki, que una vez asaltó Marineford, probablemente quedaría hundido en el polvo si se enfrentara a esta aterradora alineación formada por Gion, Esdeath y Hancock. Soy el esclavo personal de mi querida. Sin dudarlo, Esdeath se abrazó a Borsalino. Tras leer las novelas románticas que su subordinada le había encontrado, esta reina de hielo estaba convencida de que dominaba el arte del amor. ¿Qué? Ni hablar. Yo también quiero ser la esclava personal de Borsalino-sama. Hancock se aferró al otro brazo de Borsalino, mirando a Esdeath con hostilidad no disimulada. En realidad, ya soy la criada personal del señor Borsalino. Bebé, 5 murmuró algo, pero inmediatamente se encogió tras Nami cuando las dos hermanas mayores la miraron con terror. Ni siquiera se atrevió a levantar la cabeza. Mientras Borsalino se encontraba atrapado en una situación bastante complicada, Marco ya había llevado a Ace y Luffy a un lugar seguro. Gulalala. Sengoku, tu plan de ejecución ha fracasado. Barba Blanca se rió de buena gana, ansioso por llevarse a Ace y a los demás y dejar Marineford. Pero sabía que Sengoku no lo dejaría ir tan fácilmente. Llevarse a sus hijos y retirarse sería tan difícil como rescatar a Ace. Intenta escapar primero del cuartel general de la Marina. Onda de choque. Sengoku gruñó al desatar una onda expansiva dorada. Aunque la ejecución había fracasado, los marines habían obtenido el oro puro, lo que significaba que no se marchaban con las manos vacías. Al menos Borsalino ahora tenía algo valioso que presentar a los 5 ancianos. Pero Sengoku no era de los que aceptaban el fracaso a la ligera. El ejército revolucionario aún no había interrumpido la transmisión en vivo, lo que significaba que el mundo entero seguía observando. Si Barba Blanca rescatara con éxito a Ace y escapara sin consecuencias, sería un golpe humillante no solo para él sino para toda la fuerza marina. Una sola onda expansiva de Sengoku tenía suficiente potencia para hundir un enorme buque de guerra. Incluso a Barba Blanca le resultó difícil contrarrestarla. Comparado con Barba Blanca, quien estaba aquejado por la enfermedad, Sengoku, quien no tenía tales impedimentos, estaba en mucho mejor forma. A medida que avanzaba la batalla, Sengoku comenzó a tomar la delantera. Esto era casi inaudito. Edward Neugate, el hombre más fuerte del mundo, nunca había perdido realmente en una batalla 1 contra 1. Al darse cuenta de esto, Sengoku sintió una oleada de emoción. No le importaban títulos como el más fuerte. Pero si lograba derrotar a Barba Blanca justo antes de retirarse, ¿no sería el final perfecto para su carrera? Desafortunadamente, una ventaja no era lo mismo que una victoria. Y Barba Blanca no era un aficionado. Tenía décadas de experiencia en el campo de batalla. En cuanto percibió los pensamientos de Sengoku, expuso deliberadamente un punto débil, incitándolo a cometer un error. En un abrir y cerrar de ojos, Barba Blanca cambió la situación y tomó la iniciativa una vez más. Gulalala. ¿Eso es todo lo que tienes, Sengoku? La risa estruendosa de Barba Blanca resonó por todo Marineford. En realidad estaba disfrutando esta pelea. Por primera vez en años, se sintió vivo, como si hubiera regresado a su mejor momento. Y su oponente tampoco era fácil de vencer. Sengoku, un hombre que se encontraba en la cima de la infantería de marina, era el oponente perfecto para una última gran batalla.
Su Vicento, Murakumojiri, se balanceó en el aire con una fuerza aterradora. Sengoku, que apenas había comenzado a ganar ventaja, de repente se vio empujado hacia atrás por el furioso Barba Blanca. El poder de la Gura Gura no Mi era verdaderamente incomparable. Incluso Sengoku, que había librado innumerables batallas, no tenía intención de probar qué sucedería si recibiera un golpe directo de un corte infundido con un terremoto. Viejo. Déjanos ayudarte. Mientras Sengoku se volvía cada vez más cauteloso, Ace y Marco repentinamente cargaron hacia el lado de Barba Blanca. Al ver esto, Sengoku casi maldijo en voz alta. Una pelea uno contra Barba Blanca ya era arriesgada. Ahora, con Ace y Marco uniéndose, es posible que ni siquiera él pueda resistir. Largo. No soy tan viejo como para necesitar que mis hijos luchen por mí. Por suerte, Barba Blanca no tardó en acabar con esos dos mocosos. Era Edward Neugate, el hombre más fuerte del mundo. Si dependía de la superioridad numérica para ganar, ¿qué derecho tenía a ostentar ese título? Con Ace y Marco obligados a buscar otros objetivos, el campo de batalla siguió siendo caótico. La tripulación pirata más fuerte del mundo, liderada por Barba Blanca, estaba demostrando su reputación. Si a eso añadimos las fuerzas principales del ejército revolucionario y cientos de convictos escapados de Impel Down, incluso las 100.000 tropas de élite del cuartel general de la Marina estaban empezando a sentir la presión. Para empeorar las cosas, la mayoría de los 7 señores de la Guerra del Mar no estaban dando exactamente su máximo esfuerzo. Incluso Moria, que normalmente estaba ansioso por cosechar cadáveres para las sombras, se dio cuenta de que esperar a que otros hicieran el trabajo era mucho más fácil que crear cadáveres él mismo. Después de todo, tanto los marines como los piratas luchaban con todas sus fuerzas, deseosos de enviar a sus enemigos directamente al infierno. Mientras Moria evitara a los comandantes más fuertes, podría recoger cadáveres sin mover un dedo. La batalla se hacía cada minuto más sangrienta. El número de víctimas se estaba disparando. Incluso los vicealmirantes de la Marina y los capitanes subordinados de Barba Blanca no eran inmunes. Muchos ya habían caído en batalla. Los vicealmirantes gigantes de la Marina, en particular, se destacaron tal como lo había hecho anteriormente Little Wars Jr. Lo que los convirtió en blancos fáciles para ataques concentrados. Al poco tiempo, solo Vivian, la vicealmirante gigante, permaneció en pie. El resto de los vicealmirantes gigantes se desplomaron, gravemente heridos. Pero no fueron solo los marines los que sufrieron. Los piratas de Barba Blanca y la coalición del ejército revolucionario también estaban sufriendo grandes pérdidas. Más de 16 capitanes aliados de Barba Blanca ya habían muerto en batalla. El comandante del ejército del sur del ejército revolucionario, Lindbergh, y 2 de sus vicecomandantes resultaron gravemente heridos y se vieron obligados a retirarse. Mientras Marineford continuaba descendiendo hacia una carnicería total, con más de 100.000 guerreros enfrascados en una guerra bañada en sangre, una nueva presencia llegó a la costa. Había aparecido un barco conocido en todo el Nuevo Mundo. La Fuerza Roja. El buque insignia de los piratas del pelo rojo. Y su presencia significaba solo una cosa. El emperador Shanks el pelirrojo y toda su tripulación habían llegado. Parece que las cosas se están poniendo bastante intensas. De pie en la proa, Shanks miró hacia el campo de batalla de Marineford. Había llegado aún al nivel de cadáveres esparcidos por el suelo y ríos de sangre, pero a este ritmo, era solo cuestión de tiempo antes de que eso se convirtiera en realidad. Lo que pasaba es que la gente de este mundo era absurdamente dura. A menos que se enfrentaran a un enemigo abrumadoramente poderoso o fueran golpeados en un lugar fatal, la mayoría de ellos podrían recibir de 3 a 5 golpes de espada y seguir luchando como si nada hubiera pasado. Al ver esto desde la transmisión en vivo, Orochimaru prácticamente estaba babeando. Este era el material perfecto para experimentos humanos. Su increíble durabilidad los convertía en sujetos de prueba ideales. Si jugaba bien sus cartas, podría reutilizarlos varias veces. Desafortunadamente, el sistema de comercio del grupo de chat dimensional no permitía el intercambio de seres vivos. Además de los propios miembros del grupo, solo ciertas criaturas, como las bestias invocadas, podían transferirse entre mundos. Como resultado, cuando Steat intercambió a Delocas, que se había aferrado a la vida, con Orochimaru, lo que llegó al otro lado fue un cadáver muy muerto.
En circunstancias normales, un guerrero de primer nivel debería haber sido capaz de sobrevivir incluso a heridas graves durante mucho más tiempo. Pero el sistema del grupo de chat dimensional no permitía lagunas. Si así fuera, Borsalino podría haber llevado a cabo un sinfín de actos ridículos. Ahora la pregunta era: ¿deberían intervenir y detener la batalla? Lucky Roux mordisqueó un enorme trozo de carne asada, masticando alegremente. Según toda lógica, la guerra entre los marines y los piratas de Barba Blanca no tenía nada que ver con los piratas de Pelirrojo. Pero desafortunadamente para ellos, su capitán, Shanks, era tristemente célebre en todo el Nuevo Mundo por meter las narices en todos los conflictos importantes. Allí donde había problemas, los piratas pelirrojos nunca estaban muy lejos. Fue casi como si Shanks hubiese zarpado solo para jugar a ser pacificador. No solo Kaido y Big Mom, obsesionados con gobernar los mares, lo encontraban molesto. Incluso al propio Barba Blanca le había molestado la constante intromisión de Shanks más de una vez. Por supuesto que intervenimos. Si no, ¿para qué nos molestamos en venir aquí? Shanks habló sin dudar. Para alguien tan molestamente persistente como él, el hecho de que todavía estuviera vivo y prosperando en el despiadado mundo de los piratas demostraba cuán fuertes eran realmente los piratas de Pelirrojos. Esto no será fácil. Los marines y el ejército revolucionario son enemigos acérrimos. Ben Beckman dio una lenta calada a su cigarrillo y exhaló una larga bocanada de humo. Normalmente, terminar una pelea era solo cuestión de detener físicamente a ambos lados y hacerles entrar en razón. Pero esta vez, los piratas de Barba Blanca y el ejército revolucionario eran solo aliados temporales. Para detener la guerra, tendrían que convencer a las tres facciones principales para que acepten un alto el fuego al mismo tiempo. Eso no importa. Tenemos que detenerlos. La expresión de Shanks se volvió seria. TH aún no ha llegado. Nadie sabe qué está planeando. Sus dedos rozaron instintivamente la cicatriz que cruzaba su ojo izquierdo, la marca que Barba Negra le había hecho años atrás. Desde entonces, Shanks desconfiaba profundamente de TH. Y ahora esa cautela estaba demostrando estar justificada. Durante décadas, TH se había escondido a la sombra de Barba Blanca, sin llamar nunca la atención. Pero ahora, había llegado el momento de revelar su verdadera naturaleza. Solo espero que no terminemos peleando. Yasot pulió cuidadosamente su amado rifle, usando un paño limpio para limpiar cada centímetro. Para un francotirador de primera clase, su arma era más importante que su propia vida. Podríamos terminar siendo atacados por ambos lados. Lucky Roux sonrió, todavía masticando su carne. Ni los marines ni los piratas de Barba Blanca eran conocidos por su paciencia o diplomacia. Y ahora mismo, ambos lados ya estaban viendo rojo. Capítulo 111. El entrometido definitivo. En ese momento, Shanks intervino y pidió a todos que le dieran cara. Basándose en la experiencia de Lucky Roux a lo largo de los años, existía una gran posibilidad de que terminaran siendo golpeados por ello. Pero habían subido a bordo del barco de Shanks por voluntad propia y ya no había vuelta atrás. Deberíamos al menos saludar primero y avisarles a todos que estamos aquí. Shanks agarró la empuñadura de su espada y al instante siguiente una abrumadora ola de Haki del Conquistador surgió de él, elevándose hacia el cielo y barriendo Marineford. En el siguiente segundo, 8 o 9 auras igualmente aterradoras explotaron sobre Marineford. Su intensidad rivalizaba con la de Shanks. Incluso el cuartel general de la Marina, que parecía una fortaleza, comenzó a agrietarse y a hacerse añicos bajo la enorme presión del enfrentamiento de estas fuerzas. Jajaja. ¿Qué pasa? ¿Marineford siempre está tan animado? El Haki de Shanks fue expulsado a la fuerza de Marineford. La gran cantidad de potencias de primer nivel reunidas aquí era absolutamente ridícula, incluso para un lugar como el cuartel general de la Marina. Shanks está pasando por un momento difícil esta vez. Ben Beckman dijo sombríamente. En su plan original, cuando llegaran los piratas de Pelirrojo, tanto los marines como los piratas de Barba Blanca estarían exhaustos y habrían sufrido grandes bajas. En ese momento, los piratas pelirrojos podrían intervenir como una fuerza decisiva, potencialmente convenciendo a ambos bandos de que dejen de pelear. Pero ahora, Shanks había confirmado lo peor. Ambos equipos aún tenían mucha fuerza.
Con 8 o 9 potencias de primer nivel en juego, fácilmente podrían pelear durante días. ¿Vamos a entrar? Yasov levantó su amado rifle y apuntó hacia Marineford. Claro. Hemos venido hasta aquí. Ni hablar de escaparnos con el rabo entre las piernas. Shanks se rió de buena gana y dio la orden. La Fuerza Roja cargó hacia el campo de batalla congelado. A este tipo, todavía le encanta meter las narices en problemas, igual que antes. Una misteriosa figura encapuchada, que en ese momento mantenía ocupado a Aokiji, de repente se rió entre dientes. Érase una vez, Shanks era solo un pirata novato. Ahora bien, él era un hombre capaz de alterar el curso de la guerra. Pelirrojo. Aokiji frunció el ceño. No se podía negar que la llegada de los piratas pelirrojos era una mala noticia para los marines. A primera vista, parecía que solo Shanks se había unido al campo de batalla. Pero los piratas de pelo rojo eran la tripulación más equilibrada en términos de fuerza. Sus oficiales eran tan formidables como los comandantes de Barba Blanca, si no más fuertes. Especialmente Ben Beckman, muchos creían que podía rivalizar con el legendario Rey Oscuro, Rayleigh. Para los marines, que en ese momento tenían el control, este fue el peor acontecimiento posible. Así que así es. Los piratas de Barba Blanca han estado conspirando con Pelirroja todo este tiempo. El rostro del almirante de flota Sengoku se oscureció. Después de sentir la explosión del haki del conquistador de Shanks, inmediatamente se dio cuenta de que la situación había empeorado. Gurararara. No digas tonterías. Barba Blanca dejó escapar una risa estruendosa, negando inmediatamente la acusación. Incluso si muriera aquí, no pediría ayuda. Incluso permitir que el ejército revolucionario se uniera a la lucha era algo que solo toleraba debido a las conexiones de Ace, Luffy y Sabo. Fu. Esto se pone cada vez más interesante. Hasta los piratas pelirrojos se unen. Al borde del campo de batalla, Doflamingo estalló en risas, observando con diversión cómo controlaba grupos de piratas, haciéndolos masacrarse entre sí por diversión. Cuanto más caótico era el campo de batalla, más entretenido era para él. Si los piratas pelirrojos se unieran oficialmente a la guerra, sería el comienzo perfecto para su sueño de destruir el mundo. Vástagos clásicos. Dracule Miauk se quedó mirando la bandera pirata de los piratas de pelo rojo. Conociendo a Shanks, fue sorprendente que llegara tan tarde. Entre un mar de piratas despiadados y ávidos de poder, Shanks era una anomalía. Nadie entendía por qué estaba tan obsesionado con detener los conflictos. Incluso Miauk, su compañero de entrenamiento de toda la vida, nunca lo entendió del todo. Pero, de nuevo, la filosofía de Miauk era simple. Si algo no valía la pena pensarlo, no se molestaba. Lo único que valía la pena su incansable búsqueda era la esgrima. ¿Ese tipo también es parte de tus fuerzas de apoyo? Cocodrilo, con Dragón cubriéndolo, finalmente logró escapar de la implacable persecución de Akainu. A pesar de que había sido derrotado por Luffy y terminó siendo el hazmerreír de los 7 señores de la guerra, Crocodile no era un novato. Antes de establecerse en Arabasta, ya se había hecho un nombre en el Nuevo Mundo, por lo que, por supuesto, reconoció inmediatamente la bandera de Shanks. No está con nosotros. Tampoco esperaba que apareciera. Dragón sacudió la cabeza, lanzando casualmente una violenta ráfaga de viento detrás de él para frenar el avance de Akainu. El propio dragón no le tenía mucho miedo a Akainu, pero si Akainu lograba detenerlo aquí, su viejo también podría alcanzarlo y eso sería un problema. Al principio, Dragón pensó que había crecido lo suficientemente fuerte como para enfrentar a su padre cara a cara. Pero Garp había demostrado que estaba completamente equivocado. Un par de puños de hierro después, Dragón casi había sufrido un colapso en el cráneo. Cariño, ¿quién es ese tipo? Es Death, que había estado compitiendo con Hancock en una rivalidad celosa, inmediatamente dirigió su atención al recién llegado engreído y manco. Desde su percepción, el poder de Shanks era incluso superior al de Locas, y también parecía ser un espadachín. Shanks el pelirrojo. Uno de los 4 emperadores. Un auténtico incordio. Kizaru murmuró con un encogimiento de hombros perezoso, claramente no muy aficionado a Shanks. Por supuesto, Kizaru nunca admitiría que la razón por la que no le gustaba Shanks era que, a pesar de ser un emperador pirata, el tipo era de alguna manera más perezoso que él.
Si Shanks no estaba organizando fiestas, estaba viajando por el mundo o peor aún, metiendo las narices en los asuntos de los demás. Fue como si dos holgazanes se conocieran y, naturalmente, se repelieran. Es muy fuerte también, ¿eh? ¿Puedo pelear con él? Los ojos de Sdeal brillaron de emoción. Recientemente había aprendido los 3 tipos de Haki y acababa de derrotar a un Delocas debilitado, pero aún no estaba satisfecha. Quizás más tarde. Está aquí para detener la lucha, y si esto continúa, tampoco será bueno para la marina. Kizaru se rascó la cabeza. Al principio la armada tenía la ventaja contra los piratas de Barba Blanca. Pero entonces apareció el dragón. Ahora, con el ejército revolucionario y la tripulación de Barba Blanca trabajando juntos, la marina ya no era dominante. Para empeorar las cosas, Dragón había reclutado a Rayleigh, quien a su vez había traído a Delocas a su lado. Si Shanks el pelirrojo se uniera a ellos, las cosas se complicarían mucho. Kizaru no estaba exactamente ansioso por hacer todo lo posible para limpiar este desastre. En el fondo, a él solo le importaban los intereses de la marina. Erradicar a los piratas y revolucionarios no fue del todo bueno para la armada. Al menos, no a largo plazo. Con la forma en que operaban el gobierno mundial y los 5 ancianos, Kizaru era muy consciente de que una vez que los enemigos desaparecieran, la propia armada probablemente sería la siguiente en ser descartada. Y él no estaba dispuesto a ser un perro leal al gobierno mundial. La llegada de Shanks puso a muchos en alerta máxima, pero la batalla ya estaba en pleno apogeo. Ni los marines ni los piratas tenían intención de detenerse. Suficiente. Shanks sacó su espada y la clavó firmemente en el suelo. Una ola cataclísmica del Haki del Conquistador estalló y envolvió todo Marineford. Los combatientes más débiles, tanto marines como piratas, se desplomaron como trigo en el viento, cayendo en oleadas. Solo los guerreros de élite y los oficiales de alto rango pudieron soportar la presión. Pero incluso entonces, eran minoría. En cuestión de segundos, más de 2/3 de los presentes habían perdido el conocimiento. Y la única razón por la que no fue peor fue que las principales potencias de ambos bandos habían lanzado su propio Haki para contrarrestar la abrumadora fuerza de Shanks. Pelirroja. ¿Le estás declarando la guerra a la marina? Un Akainu cubierto de magma se estrelló desde arriba, rompiendo una parte de la plaza de Marineford y convirtiéndola en un cráter fundido. Él ya había perdido los estribos. Primero, Marco y los demás escaparon de su agarre. Entonces, Crocodile se escabulló justo debajo de sus narices. Su rabia estaba en su punto máximo. Su mirada ardiente se fijó en Shanks con furia. Esta era la oportunidad perfecta para eliminar tanto a la tripulación de Barba Blanca como a los revolucionarios. Sin la interferencia de los revolucionarios, la armada podría haber movilizado todas sus fuerzas no solo de Paraíso sino de los 4 mares. Y una vez la muerte de Barba Blanca creó un vacío de poder en el Nuevo Mundo. La armada podría trasladar todo su enfoque allí, poniendo potencialmente fin a la gran era pirata de una vez por todas. Akainu estaba dispuesto a aceptar bajas masivas si eso significaba aplastar la piratería para siempre. Después de todo. De todos modos, el reclutamiento posterior a la guerra repondría los efectivos de la armada. Pero ahora Shanks estaba arruinando todo. Si todavía tienes ganas de pelea. Shanks apoyó la mano sobre su espada, su expresión era aguda e inquebrantable. Entonces tendrás que pasar por nosotros. Quien todavía quiera pelear, que venga a por mí. Shanks habló en un tono profundo y autoritario. Detrás de él, los piratas pelirrojos desenvainaron sus armas al unísono, listos para la batalla. TCH, este tipo nunca cambia. Marco chasqueó la lengua con fastidio. Aún así, tenía que admitir que los piratas de Barba Blanca ahora le debían un favor a Pelirrojo. Por el momento, su alianza temporal con los revolucionarios les permitió luchar contra la armada en igualdad de condiciones. Pero sus números todavía estaban en desventaja, y la armada ni siquiera había hecho todo lo posible todavía. Si ese maldito Kizaru decidiera unirse a la batalla junto a esa misteriosa mujer que había derrotado a Delocas 1 a 1. Entonces la ya precaria situación de los piratas de Barba Blanca podría derrumbarse en un instante. Shanks. De verdad es Shanks. Oye, Shanks.
Luffy saltaba emocionado hacia arriba y hacia abajo, saludando a los piratas de pelirrojo a pesar del tenso enfrentamiento entre ellos y Akainu. Shanks, que había estado serio e imponente, de repente dejó escapar una sonrisa impotente. Levantó la mano y le devolvió el saludo a Luffy con un pequeño gesto. Luffy, has crecido muchísimo. Qué rápido pasa el tiempo. A su lado, Ben Beckman dejó escapar un suspiro, sintiendo una ola de nostalgia. Incluso bajo la intensa presión de la presencia de Akainu, el vicecapitán de los piratas de pelo rojo permaneció completamente imperturbable. Cuando esta guerra termine, hagamos una fiesta con Luffy. Yasop sonrió, levantó su rifle y apuntó directamente a la cabeza de Akainu. Después de todo, habían visto crecer a Luffy en la aldea fosa. Oye, no te relajes demasiado. Lucky Rokes intervino, tomando un bocado de carne mientras advertía a su tripulación. Miren a Akainu, está a punto de explotar. Si decide luchar a muerte contra nosotros, las cosas podrían complicarse rápidamente. Los piratas de Barba Blanca se están poniendo del lado de los piratas de pelirrojo. El almirante de flota Sengoku apretó los dientes con frustración. A diferencia de Akainu, a quien solo le importaba acabar con Barba Blanca y los revolucionarios, la prioridad de Sengoku era minimizar las bajas de los marines. Si Barba Blanca y Pelirrojo realmente unieran fuerzas, la situación de la armada podría volverse desastrosa. ¿De qué carajo estás hablando? Barba Blanca dejó escapar un bufido burlón, su enorme cuerpo inquebrantable. De ninguna manera me uniría a ese mocoso pelirrojo. Incluso si eso significara morir aquí en Marineford, su orgullo nunca le permitiría inclinar la cabeza ante un pirata más joven. Sengoku no discutió. Desde su perspectiva, el orgullo obstinado de Barba Blanca era al mismo tiempo su mayor fortaleza y su mayor defecto. Y honestamente, este tipo de intromisión era exactamente lo que Shanks siempre hacía. No fue sorprendente en lo más mínimo que él interviniera para detener la guerra. Incluso cuando Kaido y Big Mom intentaron enfrentarse a Barba Blanca, Shanks interfirió. Si le preguntaste a Kizaru, Shanks era básicamente el mayor entrometido del océano. Un entrometido sin remedio con una fijación por mantener el equilibrio. TCH. Pelirroja sigue siendo tan problemática como siempre. Kizaru levantó una ceja y sacudió la cabeza con un suspiro. La primera vez que conoció a Shanks, el tipo ya estaba metido en conflictos, tratando de evitar que la rama G1 se enfrentara a los piratas de las bestias. Y ahora, años después, ese mismo niño entrometido se había convertido en un emperador pirata, pero sus hábitos no habían cambiado ni un poco. Cariño, este tipo es increíblemente fuerte. Los ojos de Sdeal brillaron mientras observaba a Shanks, ansiosa por saltar y pelear con él. De locas había sido decente, pero comparado con Shanks, ni de lejos. Este mundo se estaba volviendo cada vez más interesante. Había tantos guerreros poderosos, cada uno más fuerte que el anterior. Y encima de todo, su amado Kizaru. A pesar de que ya dominaba los tres tipos de Haki, cada instinto perfeccionado durante años de batalla gritaba una advertencia cada vez que lo enfrentaba. El tipo de sentimiento que solo tenía cuando se enfrentaba a las bestias peligrosas más letales. Una sensación primaria de fatalidad. Como enfrentarse a una fuerza imparable de la naturaleza. ¿De dónde carajo saliste? Hancock le lanzó a Sdeat una mirada sospechosa. ¿Cómo es que no sabes quién es Shanks el pelirrojo? Incluso en los lugares más remotos del mundo, la gente sabe de los emperadores piratas. Sdeat inclinó la cabeza. ¿Emperador pirata? Eso explica su fuerza. Entonces, ¿eso convierte a mi querido en el emperador de la marina? Sdeat asintió, reconociendo finalmente el título de Shanks como emperador pirata. En comparación con el joven y débil emperador del imperio, ella prefería la idea de que solo los más fuertes merecían gobernar. La armada no tiene emperadores. Respondió Kizaru con pereza. Nuestras fuerzas de combate más altas son los almirantes. Claro, había un almirante de flota por encima de ellos, pero esa posición era un rol de liderazgo, no necesariamente el luchador más fuerte. Dicho esto, la mayoría de los almirantes de flota eran los más fuertes o al menos uno de los más fuertes de su generación. Mientras Kizaru charlaba casualmente con sus dos compañeros.
El campo de batalla en Marineford estaba experimentando un cambio dramático. Almirante de flota Sengoku, ¿deberíamos enfrentarnos a los piratas pelirrojos? Maldita sea. ¿Por qué ahora, Shanks? Barba Blanca, Pelirroja y los revolucionarios. Si unen fuerzas, estamos en problemas. En el momento en que Shanks llegó, el caos de la guerra se detuvo de golpe. Tanto los marines como los piratas instintivamente detuvieron su lucha, esperando que sus líderes hicieran un movimiento. La sola entrada de Shanks había sido demasiado abrumadora. Para aquellos que nunca habían presenciado el poder de los verdaderos monstruos. Shanks apareció como un rey demonio descendiendo sobre el campo de batalla. Con un solo grito, su haki del conquistador había noqueado a casi la mitad de los marines y los piratas. No tenían idea de que ese era el límite de Shanks. Para ellos, solo significaba una cosa. El emperador pirata, Shanks el pelirrojo, es una auténtica pesadilla. Capítulo 112. Barba Negra. El emperador pirata, Shanks el pelirrojo, es una auténtica pesadilla. Algunos incluso susurraron que podría ser más fuerte que Barba Blanca. Supongo que es Shanks. Entonces, ¿está de nuestro lado ahora? Si seguimos luchando, puede que no acabe bien para nosotros. ¿Deberíamos hacer equipo con Pelirroja? Veamos qué dice Pops. Los piratas eran criaturas prácticas. Una vez que se dieron cuenta de que la marina era aún más aterradora de lo esperado, hacer equipo con Pelirrojo ya no parecía tan malo. Después de todo, era mejor que ser aniquilado por completo. Los piratas de Barba Blanca y los piratas pelirrojos. ¡Qué terror! ¿Acaso la marina podrá ganar? Esos son dos emperadores piratas. ¿Es este el fin del mundo? La gente que veía la transmisión en vivo estaba al borde del pánico. Incluso aquellos a quienes no les gustaba la marina no podían evitar sentirse incómodos. Porque, al final del día, la marina seguía siendo el símbolo del orden. Nadie podía predecir en qué se convertiría el mundo si los piratas ganaran. En cierto modo, el almirante de flota Sengoku ya había logrado su objetivo para esta guerra. Al menos por ahora, el apoyo público a la marina había alcanzado un máximo histórico. El mundo entero estaba esperando la decisión final de Sengoku. Incluso Akainu, el más antipirata de todos, sabía que esta guerra no podía continuar. Si no fuera por el descubrimiento del oro puro, Sengoku podría haber seguido luchando, aunque solo sea para no disgustar al gobierno mundial. Pero ahora, con oro puro en sus manos, los 5 ancianos nunca los culparían por no poder ejecutar a Ace. Ya no era necesario que la armada luchara hasta el final. Sin embargo, mientras Sengoku permaneció en silencio, un cierto grupo de ratas, escondidas en lo profundo del cuartel general de la marina, estaban hirviendo de rabia. Maldita sea. Ese cabrón de Shanks. ¿Por qué tuvo que aparecer ahora? Barba Negra miró fijamente la pantalla, sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de puro odio. Su rostro feo y ambicioso se retorció en frustración. Había estado tan cerca. Si Barba Blanca y Sengoku se hubieran destruido mutuamente, podría haber aparecido y reclamado la Gura Gura no Mi para sí mismo, convirtiéndose en el hombre más fuerte del mundo. Después de conseguir oro puro de los marines, Barba Negra tendría inmortalidad y un poder incomparable. Con esa combinación, ¿quién podría detenerlo? Y aún así, en el momento más crucial, justo cuando estaba a un paso de su sueño, ese maldito Shanks pelirrojo apareció de repente para arruinarlo todo. Si Shanks está interfiriendo, entonces el plan del capitán es un fracaso total, ¿no? ¡Qué lástima! Iba a ser un espectáculo muy emocionante. Un hombre de piel pálida, recostado casualmente en la mesa, suspiró decepcionado. Este era Lafitte, el navegante de los piratas de Barba Negra, un hombre conocido como el Sheriff Demonio. Barba Negra había logrado reunir una tripulación de luchadores monstruosos en un corto periodo de tiempo, en gran parte por el futuro que les había prometido. Al combinar la fruta oscura con la fruta temblor, se convertiría en el hombre más fuerte del mundo, tomando el lugar de Barba Blanca. Pero incluso con sus ambiciones, Barba Negra sabía una cosa. Enfrentar directamente a Barba Blanca era un suicidio. Por eso había orquestado esta guerra entre los piratas de Barba Blanca y los marines. Para que cuando ambos bandos estuvieran debilitados, él pudiera apoderarse de su premio.
Y luego, Shanks tuvo que arruinarlo todo. El bastardo amenazó con la guerra a los marines solo para terminar esta batalla antes de tiempo. Jajaja. Así que el plan falló, ¿eh? Qué aburrido. No me apetece volver a escabullirme para pelear en cuadriláteros clandestinos. El enorme y casi inhumanamente musculoso Jesús Burgess sonrió con malicia. Su cinturón dorado de campeón brillaba en su cintura. ¿Qué tal si armamos un poco de lío en lugar de eso? La guerra se había prolongado tanto que a Burgess le picaban los puños. Si el plan hubiera fallado, pensó que también podría aplastar los cráneos de algunas personas solo por diversión. ¿Ya nos estamos disolviendo? Si es así, ¿por qué no os ofrezco a todos una manzana? El Dr. Q, que parecía que iba a desplomarse en cualquier momento, metió la mano en su abrigo y sacó un puñado de manzanas. Considérelo un regalo de despedida por nuestra efímera compañía. No, gracias. Todavía no estoy listo para morir. Jajajaja. Burgess rechazó inmediatamente la oferta. Todos sabían que comer una de las manzanas del Doc Q era pedir una muerte prematura. Originalmente, el plan había sido atacar Impel Down antes de que comenzara la guerra. Usando el estatus de señor de la guerra de Barba Negra para infiltrarse y reclutar algunos prisioneros poderosos. Pero los revolucionarios llegaron primero. Barba Negra no le tenía miedo al dragón en sí, pero después de décadas de paciencia dentro de los piratas de Barba Blanca, no tenía intención de arruinarlo todo con una pelea innecesaria. Así que había esperado. Y entonces llegó Kizaru. Van Augur, el francotirador con la visión más aguda, había visto a Kizaru y Gion dirigiéndose hacia Impel Down. Y en ese momento Barba Negra supo que estaba jodido. Si solo fuera Gion, un simple candidato a almirante, podría haber tenido una oportunidad. Pero Kizaru, en absoluto. Ese era el oponente al que menos quería enfrentarse. Entonces, Barba Negra abandonó su plan original y se infiltró en Marineford. Y aún así, incluso allí, las cosas se habían salido completamente de su control. No participaré en ningún ataque sin sentido. Van Augur limpió tranquilamente su rifle con un paño limpio, con un tono frío y distante. La verdad fue: a pesar de que todos eran parte de los piratas de Barba Negra, cada uno de ellos tenía sus propias agendas. En el momento en que se dieron cuenta de que el plan de Barba Negra había fracasado, algunos de ellos ya estaban considerando marcharse. Jajajaja. Nunca dije que perdí. Todos ustedes se van a rendir tan fácilmente. El rostro de Barba Negra se torció en una sonrisa salvaje. En ese momento, ya no tenía vuelta atrás. Si perdió esta oportunidad. Si dejó escapar esta oportunidad. Es posible que nunca más tenga la oportunidad de robar la fruta temblor de Barba Blanca. A pesar de que ya tenía la fruta oscura, sabía que todavía no era lo suficientemente fuerte para derrotar a Barba Blanca directamente. Esta era su única oportunidad. No importa lo peligroso que sea. Tenía que actuar ahora. Jajajaja. Ese es nuestro capitán. ¿Pero estás seguro? Estamos hablando de los piratas pelirrojos. La sonrisa de Burgess se amplió con emoción. Aunque luchar contra la tripulación de Shanks era una sentencia de muerte, la idea de luchar contra enemigos tan poderosos hacía que su sangre hirviera de anticipación. Locura. Pero parece que es nuestra única opción. Lafitte entrecerró los ojos, mirando a los piratas pelirrojos en la pantalla. Él tampoco estaba dispuesto a aceptar la derrota. Suspiró. Si realmente estás tan desesperado, ¿por qué no tomas una de mis manzanas? Doc Q extendió débilmente una manzana, su expresión tan sin vida como siempre. Su cara estaba verde y parecía como si pudiera caer muerto en cualquier momento. Pero solo viendo cómo incluso Burgess se mantenía a una distancia segura de él, era obvio. Este tipo no era ninguna broma. ¿Es esto realmente una buena idea? No somos rival para los piratas pelirrojos. La voz de Van Augur tenía un matiz de vacilación. Estuvo tentado, pero todavía inseguro. Si querían robar la fruta temblor, la guerra tenía que continuar. Pero la llegada de Shanks puso todo en caos. Con la presencia de los piratas pelirrojos, los marines estaban bajo una presión enorme.
Y si Barba Negra quería que siguieran luchando contra Barba Blanca, él tuvo que contener personalmente a Shanks. De lo contrario, incluso toda la fuerza del cuartel general de la Marina no podían manejar a dos tripulaciones de Yonko, los revolucionarios y los fugitivos de Impel Down, todos a la vez. Pero la dura realidad fue: los piratas de Barba Negra no fueron rival para los piratas de Pelirrojo. Incluso si Barba Negra de alguna manera lograra contener a Shanks, el resto de su tripulación sería completamente aniquilada por los comandantes pelirrojos. De todas las tripulaciones del emperador, Shanks tenía la menor cantidad de miembros. Pero su fuerza media era la más alta del Nuevo Mundo. Incluso si eliminaras a Shanks de la ecuación, la tripulación de Barba Negra todavía no pudo ganar. Jajajaja. Solo necesitamos darle a los marines una razón para seguir luchando. Y si las cosas van mal, podemos simplemente escapar corriendo. Barba Negra lo sabía. Este fue su momento más crítico. Si no pudo convencer a Van Augur, entonces Lafitte y Dotku también podrían vacilar. Y si eso sucediera, se quedaría solo con Burgess, lo que significaba que no tendría ninguna oportunidad contra los piratas pelirrojos. Entonces peleemos. Hemos llegado tan lejos que sería un desperdicio dar marcha atrás ahora. Van Augur finalmente tomó su decisión. Después de todo, no estaban tratando de derrotar a los piratas pelirrojos, solo hay que entretenerlos el tiempo suficiente. Eso no era demasiado peligroso. Y además, el francotirador de los piratas pelirrojos era famoso en todo el Nuevo Mundo. Como compañero francotirador, Van Augur no pudo evitar querer poner a prueba sus habilidades. En ese momento, en el centro de Marineford, el campo de batalla se había dividido en dos facciones tensas: los marines y los piratas. Entre los piratas, los revolucionarios y los fugitivos de Impel Down se encontraban inquietos, a la espera de la decisión final del almirante de flota Sengoku. Incluso con Shanks uniéndose a la lucha, el cuartel general de la Marina todavía tenía la ventaja del poder. Pero eliminar a dos tripulaciones de Yonko fue otra historia. Incluso si pudieran aplastar las fuerzas de Barba Blanca, el precio sería devastador. Si Ace todavía estaba bajo custodia de la Marina, quizás Sengoku podría haberse obligado a comprometerse. Pero Ace ya había sido rescatado por Marco y Luffy Sombrero de Paja. La ejecución había fracasado. Ahora, Sengoku tuvo que encontrar una manera de terminar esta guerra con algo de dignidad. En cierto modo, la llegada de Shanks le dio una excusa para dimitir. Yo, como almirante de flota de la infantería de marina, declarar esta guerra. Justo cuando innumerables ojos se fijaron en él. Estallido. La cabeza de un pirata de Barba Blanca explotó. Luego un segundo. Un tercero. Justo cuando la cuarta bala estaba a punto de volarle los sesos a otro pirata, se oyeron dos disparos. Ambos habían disparado simultáneamente. Uno interceptó la bala en el aire, el otro rastreó la ubicación del francotirador. Auge. Se hizo un agujero enorme en el muro de piedra. Y escondiéndose detrás de él, Van Augur chasqueó la lengua. Le volaron el sombrero de un disparo. Se lamió los labios y sus ojos brillaron. Impresionante. Esta era la diferencia entre ellos. Tanto la potencia como la precisión de ese disparo habían sido de otro nivel. Si hubieran esperado un segundo más, es posible que le hayan disparado directamente. Jajajaja. Tantas caras conocidas. Con un campo de batalla tan animado, ¿cómo podrían no participar? Barba Negra sonrió salvajemente, saliendo de detrás del muro de piedra. Pero en ese momento la mirada de Barba Blanca se fijó en él. Todo su cuerpo tembló involuntariamente. Pero nadie podría culparlo. Porque estar delante de él no era otro que el hombre más fuerte del mundo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla.
¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.